Buenas tardes a todos. Hoy hacemos un nuevo bloque dentro de la asignatura Expresión y Comunicación. De hecho, es el último, así que vamos a darle un último empujón a la asignatura. Vamos a disfrutar de este tema que se centra en expresión plástica y creatividad. Pero antes de empezar con el contenido más formal, voy a pediros que cojáis una hoja que tengáis cerca, me da igual si es en sucio, no pasa nada, y que me contestéis a la siguiente pregunta con las primeras ideas que os vengan a la cabeza, que siempre son buenas. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo recordáis que eran las sesiones de plástica cuando erais más pequeños y qué trabajabais en ese tipo de sesiones? Si no os acordáis, que no pasa nada, a todo el mundo nos pasa, es responderme a qué creéis que se trabaja en expresión plástica en infantil. Para no tener la presión de contestar rápido, me podéis poner en pausa. Yo voy a seguir al otro lado de la pantalla, así que no os preocupéis y nos vemos cuando le deis al play. Bueno, después de este viaje al pasado para recordar qué era lo que hacíamos en expresión plástica, voy a aventurarme a adelantarme a algunas de vuestras posibles respuestas. ¿Cuántos de vosotros habréis puesto que expresión plástica o en las sesiones de plástica lo que se hacía era pintar un dibujo o pintar dibujos? No pasa nada si lo hemos puesto. De hecho, la idea en este último tema es cambiar totalmente vuestras ideas preconcebidas sobre cómo es y qué se trabaja la expresión plástica en educación infantil. Así que por eso decía que todas las respuestas son válidas, porque las compararemos con qué tipo de respuesta daremos al final de este tema y esperemos que haya una evolución. Sí que es verdad que en plástica se pinta, claro que se pinta, pero ¿solo se hace eso? No, se hacen muchas más cosas. De hecho, esa es mi función en este tema. Daros ideas y abriros la mente en la variedad de cosas que se pueden trabajar en plástica y la cantidad de contenidos formales que en ella podemos encontrar. De hecho, sí que es verdad que en algunas sesiones podemos planificar que un niño pinte dentro de un dibujo o dentro de un espacio delimitado, porque el objetivo va a ser un mayor control óculo-manual. Pero tenemos que tener muy claro que no es el objetivo principal de plástica o de expresión plástica, que va mucho más allá. Este va a ser el contenido de la sesión. De hecho, voy a parar en garabateo con nombre, porque el resto lo trabajaremos en las siguientes sesiones a nivel presencial, porque las técnicas me interesa ya no tanto que sepáis qué son, sino que viváis qué son, que es mi intención dentro de esta asignatura, que sea todo un poquito más práctico, no tanta teoría. También reflexionaremos al final de este tema, que no será en la sesión de hoy, sobre qué estrategias metodológicas tendremos que llevar a cabo como docentes, qué actividades se pueden planificar y cómo tiene que ser el ambiente para facilitar este proceso creativo. Pero en esta sesión en concreto lo que vamos a trabajar es qué es la expresión plástica, cómo podemos influir de manera positiva el desarrollo de la creatividad y cómo evoluciona la expresión plástica. En este caso vamos a empezar a definirla, vamos a perfilar una idea básica de lo que es expresión plástica. En primer lugar, hay que tener muy claro que la expresión plástica es una manera más de expresarse del niño. Tener en cuenta que en muchas ocasiones aparece antes la capacidad grafomotriz que la capacidad de hablar. Por lo tanto, el dibujo, el trazo va a ser una herramienta indispensable para el niño para comunicarse con el adulto. Y va a ser función nuestra hacer el esfuerzo de descifrar qué es lo que quiere mostrar el niño con esa creación. También hay que tener en cuenta que, y de hecho aparece en letras mayúsculas, que lo fundamental dentro de la expresión plástica es favorecer la libre expresión, es decir, todas las creaciones son buenas en infantil. ¿A cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida escolar no nos han puesto mala cara en algún dibujo que hemos entregado? Es decir, hemos hecho con todo el esfuerzo y el cariño del mundo una creación plástica, un dibujo, una pintura, algún tipo de elemento en 3 dimensiones, como puede ser una figura hecha de barro.
Y se la hemos entregado a nuestra educadora o a nuestra profesora con toda la ilusión del mundo y hemos obtenido como respuesta una cara de desaprobación. El sentimiento en ese momento es devastador. Nuestra autoestima cae al suelo. Por lo tanto, ¿qué hay que evitar? Hay que evitar eh, juzgar una obra infantil. Hay que tener muy en cuenta que en función de la etapa educativa en la que estamos, podremos conseguir una perfección en el trazo u otra. Para eso nos va a servir hablar del desarrollo grafomotriz, para saber cuándo podemos exigir a un niño que no se salga de la línea, porque no tendría sentido hacérselo a un niño de 2 años y medio y más adelante sabremos por qué. ¿Qué es esencial también? Es esencial tener muy claro que sí que es verdad que tenemos que educar la estética y lo bonito porque es agradable y porque es mucho más visual, pero ya no es tan importante el producto final, sino es importante el proceso, pues cómo ha experimentado con el material, cómo ha decidido mezclar los materiales que se les ha ofrecido, cómo ha hecho frente a las posibles dificultades que ha podido tener para realizar esa obra. Y esa es nuestra función, valorar cómo lo ha hecho, cómo interactúa con el material y con los compañeros y cómo reacciona ante su producto final. No tanto que sea bonito o no. Sí que es verdad que podemos tener la presión de los superiores de que hay que entregar un álbum a final de curso o al final de trimestre, tiene que ser bonito, tiene que quedar todo muy bien y al final lo acabamos haciendo nosotros. Y eso no es la función de la expresión plástica o de cualquier otro ámbito que se trabaje. Tiene que hacerlo el niño y si queda de aquella manera, pues es lo que ha podido hacer y hay que aceptarlo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos influir de manera positiva? Primero, dejarles que sean espontáneos, dejar que surja esta creatividad, esta interacción y relación con los diferentes elementos que le propongamos. También hay que poner al niño en contacto con otros artistas de otras épocas. Sí que es verdad que os pido que el día que ejerzáis, por favor, no solo os centréis en los artistas troncales como pueden ser Gaudí, Miró, Picasso, Kandinsky, sino que busquéis dentro de todas las posibilidades de artistas, porque algunos que no tienen tanto renombre son muy válidos para trabajar en el aula y se pueden aprender cosas muy, muy valiosas. También hay que fomentar la observación, que el niño observe, que piense, que se concentre, que experimente con los sentidos, porque no hay nada más estimulante que el material que se ofrece en expresión plástica. También dar lugar a la curiosidad, que tengan ganas de hacer con aquel material, presentarlo de una manera estética, obviamente, si no, no conseguiremos este tipo de reacción. También valorar sus producciones, pueden haber algunas que a criterio personal nos puedan gustar más o menos, pero siguen siendo igual de válidas ambas. ¿Qué más? Aquí tenemos la evolución de la expresión plástica. Vemos que aparecen 5 etapas, nosotros nos vamos a centrar en las 2 primeras, de hecho en esta sesión acabaremos con la de 2 a 4 años y vamos a ver de qué se trata. Aquí aparece el garabateo desordenado, vemos que hay como una obra caótica, que dentro de este caos hay un orden, os lo aseguro. ¿Por qué se caracteriza esta etapa? Si os acordáis, y vamos a contenidos de otras asignaturas, como puede ser, por ejemplo, la de desarrollo cognitivo y motriz, hay en un momento de la asignatura que se trabaja el desarrollo motor. En este caso, trabajasteis con las otras profesoras que hay un orden que se llama próximo distal. En este caso, si hacemos memoria, el desarrollo próximo distal quiere decir que vamos controlando el movimiento desde el eje central del cuerpo hacia el exterior, lo cual se traduce que antes de controlar el movimiento de la mano, controlaremos el movimiento del brazo. Y es en este punto en el que se encuentran. Tienen un control del brazo, pero no tienen un control de la mano y la muñeca. Por lo tanto, esto es la creación que puede realizar un niño en esta etapa teniendo en cuenta sus limitaciones motrices y cognitivas. También hay una parte cognitiva que influye en este caso. ¿Vale?
Los colores no aparecen de una manera intencionada, simplemente pues, los ha podido coger de manera aleatoria y ha decidido experimentar. Os aconsejo que el día que propongáis alguna actividad en la que tengan que dibujar o hacer trazos los niños, fijaros en su reacción. Yo tuve la oportunidad de vivir una y era fantástico ver cómo el niño tenía en la mano algún material, como por ejemplo una cera o un rotulador, aquellos adaptados para su mano, y dejaba un rastro con el movimiento que hacía el brazo. El ver ese niño, al darse cuenta que ese movimiento puede dejar un rastro permanente y decidir seguir y seguir y a ver qué es lo que pasa, es una de las mejores experiencias que he tenido dentro del mundo de la educación infantil. De hecho, es cuando más disfruto, cuando ellos hacen y descubren de lo que son capaces de hacer. En este caso es muy divertido porque mientras están haciendo esta creación, pues pueden mirar al techo, pueden mirar al suelo, pueden estar hablando con el compañero, de repente se van y luego siguen. Es un tipo de actividad pues muy divertida. Después aparece el garabato ordenado, en este caso vemos una clara diferencia, aquí ya hay una mayor madurez a nivel motriz y a nivel cognitivo. Los colores siguen sin estar elegidos de manera intencionada, simplemente pues a lo mejor le gustaba en este caso el color azul y ha decidido utilizarlo. Y en esta última sí que hay una intención de lo que quieren dibujar, de hecho le ponen nombre, pero el color sigue sin tener relación con aquello que dibujan. Por ejemplo, aparece un elefante, pues no a nivel del ojo adulto no hay algo que se parezca a un elefante y podemos buscar, pero para el niño ese garabato de color rojo es un elefante y el que está en la parte inferior es una ballena. Bueno, pues el niño, dentro de sus capacidades, sabe qué es lo que quería dibujar, simplemente que tiene unas limitaciones cognitivas y motrices pues, que no le permiten hacer una ballena como la que tenemos representada nosotros en la mente. En esta etapa también intenta que el adulto comprenda qué es lo que está dibujando. También es verdad que a lo mejor a este niño le preguntan 10 minutos más tarde y ya no son un elefante y una ballena, a lo mejor es un coche y un parque de atracciones, un castillo, pero bueno, aparece una intención, que es lo que la diferencia del resto. En este caso vamos a dejar aquí la sesión. Trabajaremos más adelante las técnicas y cómo influye este desarrollo con las posibilidades de actividades que podemos hacer dentro de expresión plástica, pero vamos a hacer una actividad justo antes de acabar el vídeo. Quiero que me busquéis o que adquiráis, si podéis, o tenéis familiares de menos de 5 años, dibujos de diferentes edades. Es decir, necesito que me busquéis dibujos de niños de 2 a 3 años, de 3 a 4 y de 4 a 5. Y vamos a ver cómo evoluciona. Si tenéis edades previas a 2 años, perfecto, ¿vale? Pero no pasa nada. Vamos a intentar que sea a partir de 2 años y medio, 3 añitos. En la siguiente clase los vamos a poner en común y vamos a intentar adivinar de qué etapa se trata cada una, siempre justificándolo con la teoría que hemos dado. Así que bueno, espero que os haya gustado esta introducción, que os hayan entrado ganas de aprender un poquito más sobre qué se puede hacer en expresión plástica en infantil, que os guste tanto como a mí, porque a mí me apasiona el mundo del arte y el mundo de los niños y mezclado ya es la bomba. Y nos vemos en las siguientes sesiones, así que os deseo suerte, buen fin de semana y nos vemos el lunes.